¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Club de Soccer. Hoy es viernes 5 de junio y vamos a parar un poquito la pelota. Vamos a pisarla porque cuando están en Europa a punto de reanudarse las grandes ligas, excepto la francesa, resulta que el panorama en Conmebol, en Sudamérica, es bien distinto. La verdad que yo diría que no hay hasta ni por dónde agarrarlo, de cómo arrancar, por dónde empezamos. Vamos a hacer hoy un Sanedrín en el que vamos a tratar de buscar soluciones o por lo menos analizar la situación actual y sobre eso tratar de crecer. Por eso queremos hablar, por ejemplo, cómo se podrían reanudar tanto los torneos locales como los continentales. El protocolo que se está haciendo en Europa se puede aplicar en Sudamérica porque es muy caro, y hay clubes que a lo mejor no pueden hacer frente a esto. Y luego, lo que decía, soluciones. Terminar por completo las temporadas, como ha pasado en Argentina, tratar de reanudarlas en formatos más cortos, jugar en un solo lugar. Bueno, hay 1000 opciones. Vamos a verlas, no todas, pero muchas de ellas, y enseguida lo analizamos con Alejandro Figueredo y con Carlitos Suárez. Comenzamos, eso sí, antes, suscríbete, activa notificaciones, dale al like, comenta y quédate, que empezamos. Venga, vamos de una. Alejandro Figueredo, Carlitos Suárez, no os quejaréis, llevamos 2 semanas hablando de Conmebol. El otro día nos pusimos en compromiso con todo el mundo porque seguramente no están de acuerdo con nosotros, con los que elegimos en el mejor 11. Y hoy vamos a tratar de arreglar esta situación que atravesamos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis con fuerzas? ¿Cómo no? Hay que tener mucha fuerza para arreglar eso, pero bueno, pero siempre las tenemos. Es una situación, chicos, que gusto saludarlos. Es una situación muy compleja, la vamos a estar desarrollando Nacho y Ale, pero ya la vamos a ir arreglando de a poco o intentando ver qué se puede hacer. Pero te digo, hay muchos factores y no solamente es el factor salud para los países que están afectados. Fíjate que la gran pregunta ahora es ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por donde se quedaron las cosas. Es decir, si os parece, vamos a ver cómo está cada una de las ligas a nivel local, porque como vemos ahí está absolutamente todo detenido. Vemos que la gran mayoría, ahí están las distintas ligas locales de los 10 países de Conmebol. Bueno, pues la más avanzada, evidentemente, fue la Argentina, que canceló. Y la mayoría están entre la jornada 6, 8, más o menos por ahí. Es decir, con disputado aproximadamente, que puede ser, chicos, un 10-15% de la temporada. Es decir, les queda muchísimo por delante. Sí, sí. Son temporadas que están recién iniciadas, básicamente. Exacto. Los torneos locales realmente son la base de todo, porque si no hay torneos locales, luego hablaremos de eso, no puede haber selecciones, no puede haber campeonatos continentales. Entonces, por eso quiero empezar por ahí. ¿Cómo se puede retomar esto cuando queda tanta temporada? Bueno, es muy difícil, Nacho, poder llegar a una conclusión que aplique o que sea vigente, válida para todos los escenarios. ¿Por qué? Porque Sudamérica en este sentido es bien diferente a Europa. Cada realidad es muy distinta. Y me consta que hay torneos, asociaciones, federaciones que están deseando volver. Pero también hay otras situaciones en las que este parón, desde el punto de vista económico, termina siendo un beneficio. Parece difícil de entenderlo, pero lo es. Y voy a hablar, por ejemplo, del fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo es un fútbol que en el mercado local, prácticamente para la mayoría de las instituciones, es deficitario. Es decir, los equipos terminan perdiendo plata por competir. Entonces, el hecho de tener 2, 3, 4 meses parado el torneo, aunque parezca increíble, es para algunos una salvación desde el punto de vista financiero. Por eso no hay tanta presión para volver. Y si no volvés con la actividad local, mucho más complejo va a ser poder volver con la actividad internacional. Me gustaría que Carlitos nos cuente el fenómeno de Venezuela en particular y también, bueno, de lo que puede pasar en otros países, porque, insisto, lo más importante para entender la complejidad de esto es que cada país es un mundo distinto. Exacto. Ahora Venezuela, Carlitos, ya tenía una pandemia previamente a la sanitaria, ¿no? Podemos llamarla Yo quería cerrar el tema de Uruguay antes de meterme en Venezuela, y es el caso de que Uruguay, lo explica muy bien Alejandro,
pero también está el caso de la pandemia. Uruguay es el país menos afectado por la pandemia en toda Sudamérica. A día de hoy solamente hay 38 infectados en un país de 1.800.000 personas, ¿no? Aproximadamente. Más de 3 millones, Carlitos. Exacto. Bueno, yo, perdón, me refería a Montevideo solamente bien. en una ciudad como ¿Hay esa. algo más allá de Montevideo, Figue? Es una broma. Es una broma. Pero no, hay mucho más, pero es cierto que está todo. Es un país demasiado centralista, ¿no? Donde claro, más de la mitad de la población prácticamente se concentra en la capital y donde el 80% de la actividad, más allá de lo que es el fenómeno agropecuario, se concentra, por supuesto, en Montevideo. Luego se van de vacaciones a Punta del Este, ¿no? Bueno, pero eso son, lamentablemente, cada vez menos. Son 2 semanas en el año, más o menos. Exactamente. El hecho es que son muy poquitos infectados, tienen el protocolo, no terminan de aprobarlo el gobierno, no termina de aprobarlo la asociación para que vuelvan los futbolistas. Es decir, si nos preguntan, y volviendo al tema en principio, antes de hablar de Venezuela, de Conmebol, el país, condición país que está para volver es Uruguay, por encima de todos los demás países. El tema pasa por un tema que bien lo acaba de explicar Alejandro, el déficit y lo que se pueden ahorrar de algunos clubes, como otros también les tocaría quebrar. Te hablo del tema de Venezuela, no me quiero extender porque es un tema muy, pero muy complejo. Hacemos un programa especial otro día, si quieres. Exactamente. El tema de Venezuela no solamente pasa por las condiciones sanitarias y el protocolo que se puede aplicar, lo difícil que pueda ser aplicarse, sino que además en Venezuela, que es el país petrolero número 1 de Sudamérica, hoy no hay gasolina. Acaban de llegar 2 barcos iraníes a depositar gasolina a Venezuela. Es un chiste, el chiste se cuenta solo. Entonces, para poder trasladar a los equipos, para poder pensar en un campeonato, si ni los médicos del país que están ayudando a tratar de evitar la pandemia tienen gasolina, ¿cómo podemos pretender que se juegue el fútbol si logísticamente no hay la materia prima para poder organizar? Eso ya por un punto, y yo creo que ya con eso se cierra. Por eso el campeonato ha sido suspendido en Venezuela y están alineados el gobierno esperando que le dé la luz verde y a partir de allí tomar la decisión. Luego, por ejemplo, el caso como el de Perú, chicos. El de Perú me llama mucho la atención. Me parece que es uno de los países más afectados hoy por la pandemia, pero que ya tiene un protocolo listo para que se juegue en Lima. Por ejemplo, en la capital se tiene planificado jugar y terminar de desarrollar el campeonato. Para mí, creo que es una idea fantástica. Veremos si pueden afrontarlo con todos los factores de lo que estamos hablando, costos. Bueno, etcétera. Paraguay también, ¿no? Paraguay ha anunciado un plan para la vuelta, pinta como que es uno de los primeros en poder recuperar la actividad. Está el fenómeno de Brasil. Brasil, el país más afectado, en la vereda de enfrente con respecto a Uruguay, en cuanto a la cantidad de contagiados. Que además ni siquiera ha empezado casos, el Brasileirao, que se han jugado solo los estatales, con lo cual todos han empezado menos con algunos casos, algunos clubes que ya han confesado que hay muchos casos de positivos dentro de los planteles. Es decir, ahí también hay una situación mucho más peligrosa, riesgosa por la situación sanitaria en sí que se vive en ese país. En Argentina la situación es muy complicada porque en Argentina han decidido parar todo y dejarlo tirado todo hasta septiembre, octubre. Han dicho, chicos, aquí no se vuelve hasta septiembre, octubre. Estamos pensando de que es demasiado tiempo pensar septiembre, octubre. Hay clubes que no van a sobrevivir, jugadores que no van a sobrevivir. Y hay otro caso que también llama la atención, es Chile. Chile no está en las mismas condiciones de Venezuela en cuanto a las deficiencias, pero el país está parado desde el mes de octubre por un conflicto político. Entonces, el campeonato se estuvo deteniendo muchísimas veces porque evidentemente el fútbol pasa a un segundo o tercer plano con el plan país. Ahora imagínense con la pandemia y el momento que hay. Entonces, es un tema tan complejo en cada uno de los países. En Ecuador, por ejemplo, habían dado luz verde para volver. ¿Qué sucedió? Emelec de Guayaquil arrancó sin permiso a entrenar. ¡Pum! Vino el gobierno para todo. Es un tema muy, pero muy complicado. Para hacer un paralelismo, Nacho, nosotros hemos hablado hasta el cansancio de tratar de entender cómo va a afectar la pandemia o la vuelta del fútbol post-pandemia a Europa, ¿no? Y hablamos siempre, por ejemplo, de la afectación directa en el mercado de pases que se viene. Todos intuimos un mercado de pases más debilitado, más flaco, más frágil. En Sudamérica,
Lo que estamos hablando es de la continuidad del fútbol y estamos hablando de la supervivencia de algunos clubes, es decir, producto Claro. de esas diferencias económicas que son abismales entre un mercado y otro, el mismo fenómeno, la pandemia por el coronavirus, tiene necesariamente que derivar en distintos tipos de repercusiones. Y no alcanza con la plata que da la FIFA, ¿eh? Eso parece que está clarísimo. Ese fondo que puede entregar la FIFA puede ser un tanque de oxígeno para algunos, pero para otros Eso yo creo que apenas es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, porque al un final pan. lo que tienes que hacer es mantener una estructura que sea estable. Quería hacer un comentario respecto a lo de la Liga Argentina, que comentaba bien Carlitos, que es el tema de, por ejemplo, muchos jugadores que se han quedado en el limbo, porque terminan contrato y, evidentemente, el club no los va a contratar, como sería lo lógico, el 1 de julio. ¿Por qué? Porque no hay competición, entonces no te tengo que contratar hasta septiembre, que es cuando realmente te voy a necesitar. ¿Y qué pasa? Que esos jugadores se quedan sin ningún ingreso, sin poder jugar. No estamos hablando de los jugadores de River y de Boca. Estamos hablando de jugadores de clubes mucho más humildes que... ¿Sabés qué, Nacho? Ayer yo escuchaba la declaración de un representante de jugadores y dio una definición que me parece súper atinada y que creo que es el resumen de todo esto que está pasando. Los que se van a valorizar acá son los jugadores libres, curiosamente. Claro. Normalmente el jugador libre es el jugador que nadie lo quiere, ¿no? Es como el descarte. Y salvo por Mbappé, lo general los clubes... libre, van a querer todos. Exactamente. Y en esta situación va a ser diferente, porque va a haber tantos jugadores libres. De hecho, en Argentina se ha dado el fenómeno que por la falta de pagos muchos jugadores se declaran ellos mismos en forma automática en condición de libre. ¿Por qué? Porque los clubes no pueden cumplir con las obligaciones de la retribución salarial. Entonces, verdaderamente estamos en una situación bien, pero bien compleja. Y de hecho en Uruguay también, Ale, esto afecta y evidentemente beneficia a los dueños de equipos, ¿no? Que no van a tener ese gasto de tener que pagar a los jugadores hasta el 30 de junio. Más de 2.000 jugadores que terminen contrato aproximadamente en esas fechas. Yo creo que, chicos, vamos a seguir avanzando porque tenemos que hablar de eliminatorias, de Conmebol, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, pero ¿cómo podemos, si a nivel local esto está como está, con situaciones tan graves y tan complicadas, Nacho y Ale, en cada uno de los países? Es decir, no están preparados, no están listos. Hay que recordar que la Copa América, evidentemente, se ha pasado al año siguiente, aunque en mi opinión, y esto a lo mejor le duele a alguien, pero si no se jugara la Copa América, creo que no le iba a acusar nadie, porque se han jugado tantas últimamente que además es un sinsentido. Pero bueno, lo que querían era cuadrar el calendario para que fuera de la mano de la Eurocopa. No se va a jugar, por lo tanto, Copa América hasta el año que viene, vamos a ver si se puede jugar. Eliminatorias que empezaban en septiembre, octubre, noviembre, esas 3 fechas. ¿Cómo vas a hacer convocatorias si no están jugando los jugadores? Es decir, hay alguna selección, como la Argentina, la uruguaya probablemente también, la brasileña, por supuesto, que podrían hacer una selección de jugadores foráneos, es decir, que están jugando fuera. ¿Pero qué va a hacer Bolivia? ¿Qué va a hacer Venezuela, sin ir más lejos? No, Venezuela sí tiene. ¿Pero sacas 15? Hoy. Sí, no, sacas más, Nacho. Hoy, pero me refiero para competir, claro. Pero es que la selección de Venezuela hace 4 años que tiene un jugador o 2 jugadores del fútbol local. Eso evidentemente, eso ha cambiado muchísimo. No todos. Lo que pasa es que hay mucho en MLS también que está parada, ¿no? Y en Eredivisie también está parada. Sí, no, es que también el fútbol europeo ha estado parado mucho tiempo. Es decir, la afectación deportiva es prácticamente para todos la misma. Así están las... Dime, Carlitos. No, de hecho, Ricardo Gareca, el seleccionador peruano, en algún momento en un programa en estos días que todo el mundo dice cosas, la tiró y dijo, Nacho, si hay que jugar con una selección local, lo hacemos, pero ¿cómo va a ser una selección local si todavía en Perú ni siquiera podemos pensar en un campeonato? Alguno cuando vio a Gareca decir eso y le vio con la barba dijo, bueno, este hombre ya se ha vuelto loco definitivamente, ¿no? Porque parece Robinson Crusoe, pero sí. Oye, así están los torneos continentales que evidentemente, digamos, ¿dónde se detuvieron? La Libertadores en la fase de grupos, en la segunda jornada, en la segunda ronda la Sudamericana, aunque el sistema de competición de la Sudamericana es un poco difícil de definir, pero bueno, es ronda a ronda y se quedaron en la segunda, por decirlo así rápidamente. Tendrían que estar las dos en octavos y fijaros las fechas de las finales, 21 de noviembre y 7 de noviembre en Río y en Córdoba, en Argentina. No parece que esto vaya a ser así. No sé si en este caso concreto sois de la posición, y yo por lo menos sí lo veo así, que estos 2 torneos tendrían que ser suspendidos, cancelados, porque si ni siquiera vas a jugar los locales, ¿qué vas a hacer con esto? Es que, bueno, ahí también hay otra complejidad muy grande, que es la parte económica, porque los clubes, bueno, que participan en este torneo, por supuesto que reciben mucha plata,
que muchas veces ayuda a financiar presupuestos enteros de todo el año. Entonces, es fácil decirlo y parece lógico, pero es lo que van a querer evitar todos por el tema famoso de la economía. Y aquí también hay una diferencia con Europa, porque mientras la Liga de Campeones está ya en una fase definitoria, la Copa Libertadores recién está arrancada, es decir, no te los es puedes llevar a otro una sede problema única, extra que por tiene ejemplo. Sudamérica para resolver. Claro, total. Y además logísticamente es tan complicado y los costos, ¿no? que genera esto. Yo soy de la idea de que quizás hay que recortar un poco. O sea, yo creo que es lo último, ¿no? Pensar en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, evidentemente enfocarnos primero en el local, que sería lo último, pero una idea que podríamos tirar es tratar de emular quizás lo que piensa hacer la Champions, ¿no? Partidos únicos, partidos, no eliminar el partido de ida y vuelta, tratar de acortarlo y quizás buscar semifinales y finales en un solo lugar, estilo Final Four, concentrar a los 4 equipos allí. Incluso podría pensar que hasta los cuartos de final podrían jugarse en una misma sede y tirar el campeonato. Sí, pero hoy es una disparada. O sea, es una locura. A mí me parece lo que sucede, ¿no? Me parece que la otra herramienta que se va a buscar es la de jugar con el calendario. Es decir, claramente las fechas como están previstas originalmente no se van a poder cumplir. Pero me parece que la idea va a ser adaptar alguna medida como la que manejaba Carlos, algo intermedio, y tratar de pegar las 2 ediciones, es decir, el cierre de una con el comienzo de la otra, o también afectar de alguna manera lo que va a ser la temporada siguiente, bueno, tratando de armar un cronograma distinto. Pero yo creo que la intención de la CONMEBOL es mantener la competencia, es decir, que la competencia se pueda terminar de alguna u otra forma. Eso lo ha dicho también con las eliminatorias al Mundial, sigue. Y yo no lo veo. Yo no veo que en septiembre, octubre... Bueno, pero ahí la que manda es la FIFA, ¿no? Ahí la que manda es la FIFA. Sí, bueno, pero puede mandar la FIFA o quien sea. Pero claro, si no están nada las jugar los partidos. Claro. Es decir, los seleccionados no van a poder viajar, no van a poder armar equipos, los que puedan armar equipos. No, está claro. O sea, no sé qué sentido tiene jugarte el pase a un Mundial cuando realmente lo estás haciendo en unas circunstancias como las que son, ¿no? Hablo de esto porque, bueno, entiendo que en septiembre la situación será mejor, pero... Sí, pero la eliminatoria, yo creo que la eliminatoria se puede arreglar de otra manera. La eliminatoria vos podés arreglar, en vez de hacer fechas dobles, hacer fechas triples, ¿sí? Por ejemplo, afectar quizás 2 semanas. Bueno, pero y lo que pasa es que hay que aportar, todos tienen que aportar algo. Claro, es decir... Tú imagínate el que deba decir, por poner un ejemplo top, ¿sí? El Barça, con Suárez o con Messi, ya hay protestas en los clubes. Por lo bueno, pero también va a haber actividad en Europa. Es decir, yo no digo que se juegue solo la eliminatoria sudamericana. Claro, yo digo que la famosa fecha FIFA... Si entiendo bien, lo que dices tú es meter 2, en vez de 2 partidos, 3 en el mismo proceso de tiempo que son... No sé si en el mismo proceso de tiempo, quizás un poquito más. Es decir, creo que ahí hay un esfuerzo de todos para poder comprimir tanta actividad en menos tiempo, ¿no? Otro ejemplo de los que se ha hablado en estos días, porque digo, todos tiramos ideas, ¿no? Todos pensamos y soluciones. Nacho acaba de hablar de una Copa América sin sentido. ¿Por qué no jugar la Copa América como una eliminatoria? No sé, ahí el tema... es una locura, ¿no? Ahí hay un tema... No, ganes el pase al Mundial por lo que has hecho en tu torneo continental. No es una locura, pero tiene algunos matices importantes, ¿no? Obvio, el primero, el económico, también, factor económico. El factor cancha, porque van a jugar como... Y el factor deportivo. Y el factor deportivo, porque ahí favoreces a Colombia y Argentina claramente. Es decir, yo creo que a ese extremo no se va a llegar. Me parece que a ese extremo no se va a llegar. Yo creo que lo que se va a terminar y lo que quizás sería la lógica, chicos, es pensar en 2021 para la eliminatoria. Empezar en marzo, yo sé que va a quedar un año. Hay la ventaja de que el Mundial de Qatar 2022 se disputa en diciembre, entonces noviembre-diciembre del 2022. Carlos, la otra, como ha pasado con muchas cosas, es que la FIFA resuelva correr el Mundial un año y que en vez de ser en el 2022, sea en el 2023. De lo que le faltaba al Mundial de Qatar, si ya no tiene suficiente polémica, que lo muevan un año más. Bueno, pero no es culpa de Qatar, ¿no? En este caso, claramente no sería culpa de Qatar. O sea que así como se corrieron los Juegos Olímpicos, que es algo que una decisión muy fuerte. Y que todavía están en duda, ¿no? Ale, y que todavía están en duda, ¿por qué no pensar que el Mundial también se pueda correr? Habría que verlo. Yo también creo, y antes de pasar al tema del protocolo, no sé cómo lo veis, aquí lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que esto puede ser también una oportunidad
quizás es utópico, pero no estamos tan lejos de que se pueda hacer un calendario unificado a nivel mundial, es decir, que todas las ligas arranquen en agosto, septiembre, que terminen en mayo, junio, es decir, que todo vaya a la par. Y yo creo que hay cierta voluntad en CONMEBOL, simplemente leyendo entre líneas de que la Copa América la vayan a ligar a la Eurocopa, pues que también a lo mejor se puede hacer lo mismo, ¿no? Que dentro de la propia Sudamérica es un... Claro. Es un collage en el que hay unas ligas que empiezan en enero, otras empiezan en septiembre. Es decir, sí. No sé si es una oportunidad para ideal, eso, ¿no? Es el ideal, pero, viste, ¿no? Claro. Una familia de 4 es complicado ponerse de acuerdo para el almuerzo, una familia de 8 es más. Imagínate cuando tenés 32, ¿no? Sí, no, y en la situación actual. Pero bueno, sí, yo lo decía sobre todo por tomar ventaja de una situación que es excepcional y tratar de alinearlo. En su día, Casillas habló de al revés, de que se jugara en año natural en Europa. Bueno, por desgracia esto se ha demorado en el tiempo, a lo mejor se puede hacer al revés, es decir, que se juegue con temporadas normales. Oye, he sacado la lista de la compra de lo que puede costar aproximadamente hacer un protocolo como el que se está haciendo en Europa, ¿no? Sobre todo con cosas básicas. Ahí lo vamos a ver. Lo que pagaría un equipo en CONMEBOL mensualmente. Solamente los test PCR y serológicos, calculando que serían 40 por equipo, 4 veces al mes, me llegan casi a $10.000. Material de prevención, ahí estoy hablando de mascarillas, de gel, en fin, bueno, todo lo que ya, por desgracia, todos tenemos en la cabeza y que conocemos. Se nos está yendo también a 2.000. Una cabina de desinfección tipo profesional, como la que estamos viendo en los clubes europeos cuando llegan a las instalaciones. Estamos viendo Figueiredo, que se ha aplicado muy bien el cuento. A ver, ¿por qué no me deja ahora? A ver, espera un segundo. A ver. Ahí está. Figue, ¿estás bien? Sí, porque lo uso, pero no lo uso porque tener miedo a que me contagies o es parte del contenido, sino porque quiero reprimir todo lo que estoy pensando cuando veo esos números. Bueno, los números son mensualmente, así en números redondos, unos $20.000. Algo que es perfectamente asumible, creo, por casi cualquier club profesional en Europa, pero yo no sé si clubes pues de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, donde queráis, pueden asumir esto. Los grandes sí, ¿no? Pero los grandes. Talleres... Que son contadas con las manos, ¿no? Claro. Los grandes también deben plata, ¿eh? Claro. Sí, también. Eso es verdad. Claro. ¿Tú creéis que se puede aplicar ese protocolo europeo en Sudamérica? Porque, digo, si se reanuda alguna vez la competición en Sudamérica, en esta pandemia va a tener que ser con esto. Olvídese. Yo lo veo complicadísimo. Porque si esto no funciona, nos olvidamos de todo lo que hemos hablado anteriormente en el programa. No, es que yo creo que va a haber una adaptación de los protocolos a la realidad de cada uno de los países, ¿no? Totalmente. Yo creo que viene por ahí la mano. Y que después haya un protocolo para la Copa Libertadores, esa es otra historia. Pero acá cada país está estableciendo su propio protocolo sanitario en función, punto 1, de su realidad propia, punto 2, de sus posibilidades. Pero estos números no son aplicables, trasladables al fútbol sudamericano en líneas generales. Totalmente. Solamente los equipos grandes quizás los únicos que pudieran costearlo y evidentemente sería muy complicado para los equipos pequeños. Y como bien dice Ale, es pensar también en lo que dirían los gobiernos, ¿no? Los que tengan la capacidad, porque ¿cuáles son los países que hoy establemente están en Sudamérica y económicamente bien para poder afrontar esto? Muy pocos, no quiero meterme en líos y nombrarlos, pero la verdad son muy pocos. Y otros en condiciones muy extremas, como Venezuela, que también es un territorio completamente complicado. Por traer un tema... de países el problema sería pagarlo. En el caso de Venezuela el problema sería encontrarlo, ¿no? Todo esto. A ver, Nacho, para traer un tema que es lateral totalmente, pero que nos ayuda a entender la realidad económica, en Sudamérica no se pudo instalar el VAR todavía. Claro. Es decir, en la actividad doméstica, el VAR es una utopía aún. ¿Por qué? No por capricho de los jueces locales o por los dirigentes, puramente por razones económicas. Entonces, si una cosa que empuja a la FIFA para el nuevo fútbol demora años y años en aterrizar, ¿a vos te parece que en pocos meses se puede llevar a cabo esto? No la veo. Muy complicado.
Bueno, no sé si hemos solucionado algo o no. Nada. Creo que algo de luz hemos dado. Ideas. Hemos analizado, solucionado o no, eso se lo dejamos a los responsables. Nosotros hemos analizado. Y la verdad que la situación es caótica. Es muy poco lamentable. La verdad que sí. Pero bueno, en fin, no, me inventaré algo para la semana que viene, chicos, porque vamos increciendo en dificultad. Pero bueno, la liga empieza la semana que viene, así que ya podemos empezar, por suerte. Nivel leyenda. Vas a pasar al nivel leyenda. Exacto. Está volviendo el fútbol. Ayer arrancó en la Liga de Portugal, está volviendo la actividad de a poquito. Ahí está. Bueno, chicos, os mando un abrazo grande, como siempre. Gracias por estar otro día más aquí en Club de Soccer. Y nada, repetir a todo el mundo que se suscriba al canal, que active notificaciones, que le dé el like. Cuesta, con este plano poner el pulgar bien. Ahí está. Abrazo gigante. Cuidaros mucho. Chao. Abrazo. Chao, chicos. Chao.